El evangelista puede predicar igual. Él puede predicar a 1, a 2, con un mismo fervor. Si él se reúne con 100 o con 1, lo mismo, él le predica el evangelio. Él no se hace problema. Ese es un evangelista. ¿Estamos aquí en la iglesia? Entonces Dios es el que repartió esos dones para el servicio, para la edificación de su iglesia. Así que el verdadero evangelista lo mismo le da a predicar a 1000 personas o a una persona. Amén. Ahora, ¿por qué debemos ocuparnos del evangelismo personal? Vamos a ver algunos puntos por qué debemos ocuparnos. Debemos ocuparnos del evangelismo personal porque el Señor Jesús lo ordenó. Por ejemplo, el libro de Marcos 16, 15 que acabamos de leer de inicio, le dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. ¿Por qué más debemos predicar el evangelio? Porque tenemos una responsabilidad y una mayordomía sobre las cuales tendremos que dar cuenta a Dios un día seguro. Mire lo que dice Mateo capítulo 25, por favor, en su Biblia. Busque Mateo capítulo 25. Verso 14 dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue muy lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo también dice: asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, que tenemos nosotros una responsabilidad. Dios ha dado dones a su iglesia. Dios ha dado talentos a su pueblo, por lo cual nosotros tenemos que hacer trabajar esos dones que Dios nos ha entregado también. Amén. Entonces, ¿tenemos que nosotros ganar almas? Sí. ¿Podemos evangelizar? Sí. Gloria a Dios. Los que son llamados para hacer más, los que son llamados para hacer este servicio evangelístico, mucho más todavía. ¿Por qué? Porque Él tiene ese llamado a presentar la palabra del reino de Dios. También podemos decir, ¿por qué debemos predicar el evangelio? Porque es un privilegio. ¿Cuántos creen que predicar el evangelio es un privilegio, hermanos? También, ¿por qué debemos predicar el evangelio? Porque el mundo está perdido, según 1 de Juan 5, 19 al 20. Vea lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan. Dice la palabra: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué dice la palabra? Dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Alguien me hacía una pregunta un día y me decía: ¿quién gobierna el mundo? Entonces algunos responden: Dios, ¿no? Y otros dicen: Satanás. La Biblia dice: ¿quién gobierna el mundo? Dice: el maligno. Satanás gobierna el mundo. Estamos aquí en la iglesia. Y hay muchos que de pronto se quejan y dicen: si Dios es grande, si Dios está en todo el universo, si Dios gobierna el mundo, ¿por qué pasan tantas cosas? No, la Biblia dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Por eso hay violaciones, robo, ¿qué más hay? Asesinatos y tantas otras cosas más que podemos de pronto mencionar, porque el mundo está bajo el poder del maligno. De manera que, gloria sea el nombre del Señor. Hermano amado, nosotros tenemos esa responsabilidad
de predicar al Evangelio a toda criatura, a todas las personas que no conocen el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el mundo está bajo el poder del maligno. ¿Por qué más debemos predicar el Evangelio? Porque todos los creyentes en el Señor son llamados a este ministerio. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor, verso 17. Mire lo que dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Así dice en su Biblia, ¿verdad? Bien. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuántos han sido reconciliados con Dios, hermanos? Amén. Usted y yo hemos sido reconciliados con el Señor, con nuestro Dios Todopoderoso. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué más debemos hacerlo? Gloria sea el nombre del Señor. Usted que congrega en la casa de Dios, usted que escucha por la radio, usted que ve a través de las redes sociales, muchas veces las enseñanzas que nos habla y que nos motiva a hacer este trabajo. Tenemos que hacerlo porque es importante, porque Jesucristo, hermano, viene pronto por su iglesia. El Señor dijo que Él va a venir cuando el Evangelio se haya predicado por todo el mundo. Y hoy la palabra de Dios está llegando a los rincones, pero a los rincones de la tierra, más aún todavía a través de la tecnología. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay motivos para predicar la palabra del Señor. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los requisitos para hacer ese trabajo? ¿Qué debe hacer el evangelista, el que va a evangelizar, para tomar en cuenta? ¿Cuáles son esos requisitos que se necesita para hacer este tipo de evangelismo? Hablando del evangelismo personal. Podemos decir, 1, tener experiencia personal. Cuando hablamos de experiencia personal, estamos hablando de la salvación. Tener yo experiencia en la salvación. Mire lo que dice 1 de Timoteo, por favor, en su Biblia. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y a los cuales, de los cuales dice, ve aquí en esta parte, dice, yo soy el primero. Entonces, el requisito para ganar almas es primeramente estar salvo. No puede una persona que no es salva ganar, no tiene la autoridad para ir y predicarle a otro hermano. Entonces, ¿quién hace ese trabajo? Es aquel que está convertido a la palabra, aquel que de pronto ya ha muerto al pecado, ha dejado la vida vieja para tomar una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Porque sería difícil hacer llegar a otros a un nivel espiritual cuando nosotros mismos no hemos llegado a un nivel espiritual, cuando nosotros mismos no nos hemos convertido al Evangelio. Amén. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que dice, así es que solamente de aquellos que hay en el corazón podemos hablar con certeza. Aquel que evangeliza, aquel que predica la palabra a otros,
lo va a hablar con autoridad, hermano. Y ese es el requisito fundamental. Eso es lo que vale de pronto más que el aprendizaje, más que la teoría, es la práctica que nosotros tengamos en la palabra de Dios. Amén. Otro punto, otro requisito. Hemos dicho primero que para evangelizar tenemos que tener experiencia personal en el Señor. 2, tenemos que ser ejemplo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice la palabra: el fundamento de Dios está firme. ¿Qué más dice? Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también, dice, hay de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros, ¿para qué dice? Para uso vile, dice la palabra del Señor. De manera que, gloria sea el nombre del Señor, amada iglesia, nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que tener testimonio. 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra. ¿Qué más dice? Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bendición del Señor. Amén. Entonces, gloria al nombre de Jesús. Hermano querido, para nosotros hacer este trabajo tenemos que tener testimonio, tenemos que ser ejemplo. Imagínese ir a predicar el Evangelio a alguien que a usted le conoce y le dice: ¿qué viene usted a hablarme del Evangelio si yo le conozco a usted? Vaya, cambie de vida y recién hábleme, le va a decir, ¿verdad? Y a veces muchos han pasado vergüenza porque han ido de pronto a hablar del Evangelio, pero su vida no es acorde a la palabra del Señor. Es que nuestra vida tiene que tener acorde a lo que está a las Sagradas Escrituras. Puede decir amén esta noche, hermanos. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. Es importante ser ejemplo. También tenemos que ser, otro punto, ser paciente. Y no dejar de trabajar con un alma cuando aparentemente fracasa en su primer intento. Muchos es los que han quedado allá estancados, plantados, cuando de pronto fueron y evangelizaron a alguna persona y esa persona no aceptó la palabra. Y de pronto dijeron: yo no sirvo para esto, nadie me escucha, yo les hablo, no me entienden. Y se estancan. Nosotros tenemos que ser pacientes. De pronto ya sembraste esa semilla, pero ya va a haber el momento donde esa semilla va a crecer, va a nacer, va a hacer que esa persona tenga esa hambre y va a necesitar el agua de la vida eterna, hermano, la palabra de Dios del cielo. Amén. Va a tener un día esa hambre, esa sed, y va a venir ante su presencia, a la casa del Señor. Tenemos que ser pacientes. Otro punto, tenemos que tener amor por las almas. En la anterior enseñanza hemos hablado acerca de esto, que el que gana almas tiene que tener abundante amor. Eso lo dice en Romanos 5, 5 al 6, Gálatas 5, 22, en fin. También es importante, como un requisito, hermanos queridos, tener sabiduría para ganar almas. ¿Y quién da la sabiduría? Dios. Dice la palabra: si a alguno le falta sabiduría, pídaselo al Señor, dice, el cual dará sin medida y sin reproche alguno. Él nos dará la sabiduría necesaria. Último punto. Podemos decir como último punto también que tenemos que ser constantes en la oración.
Si nosotros vamos a ganar alma, amada iglesia, tenemos que ser hermanos de oración, hermanas de oración. ¿Por qué? Porque la oración es la cual nos lleva a la presencia de Dios, nos comunicamos con el Padre. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se lo abrirá para él puertas de bendición. Dale una ofrenda de aplauso con todo tu corazón al Señor. Amén. Bien, ¿cuánto estamos aprendiendo esta noche? Eso, qué bendición. Entonces, hemos visto ahí los requisitos que son importantes para hacer este hermoso trabajo. 1, tener experiencia personal de salvación. 2, ser ejemplo. 3, ser paciente. 4, tener amor por las almas. 5, tener sabiduría. Y 6, como último punto podemos mencionar, ser constante en la oración. Si no hay oración y yo quiero ganar almas, olvídese, no sé si de pronto va a poder llegar a cumplir el plan que tú tienes. La oración es importante, gloria sea el nombre del Señor. Y de pronto el ganar almas va acompañada también de la oración. Hay testimonios, hay libros escritos de hombres que han sido grandes evangelistas y que han hecho que la oración ha sido el punto central para que las almas se conviertan, miles de almas vengan a los pies de Jesús en una campaña, en un estadio, hermano amado, en un aire libre. Dios hace maravilla cuando el pueblo de Dios ora de verdad con todo el corazón y le clama al Señor y le dice, Señor, salva las almas. Salva las almas. ¿Cómo debemos orar? Salva las almas, Señor. Salva. Salva Bolivia. Salva Tarija, salva el Chaco, salva Caraparí, salva el lugar donde nosotros vivimos, porque somos llamados nosotros a orar y a clamar por salvación de las almas. Y verá que Dios va a romper esas cadenas que tienen atado a aquella persona, el vicio, la idolatría y cuantos otros problemas más y pecados terribles que están en las vidas. Aquellos enemigos invisibles, espíritus malignos, van a ser reprendidos en el nombre de Jesús. Porque la sangre de Jesús tiene poder. Marcos capítulo 16, verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra del Señor. Hermano querido, hermana amada, tenemos un llamado y ese llamado es predicar la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche preciosa. Agradecerte por esta bendición tan maravillosa que tú nos has dejado a nosotros. En esta noche presentamos tu palabra, la enseñanza, que tú te glorifiques a través de ella. Mira cuántas vidas, Señor, lo necesitan. Cuántas familias lo necesitan, Señor.